Bueno, Sala de Lectura Jugando con Letras también les da la cordial bienvenida a esta su biblioteca de escrito mexicano. Les quiero decir que año con año yo festejo esta fecha tan importante para nosotros, para los que queremos que no se pierda nuestra cultura. Lo hacemos en Sala de Lectura porque tenemos algo de acervo que viene traducido a otros idiomas, y siempre con los niños hacemos la propagación de la importancia que es tener otro idioma, tener saber hablar otra lengua, y qué mejor que este día para resaltarlo y que no se vaya perdiendo esa bonita cultura que tenemos, que yo me sentiría fascinada poder hablar correctamente otro idioma, como lo hablan muchos de los compañeros que están aquí, que vienen de zonas originarias, de pueblos originarios. Yo les doy las gracias por hacerme compañía y apoyarme en este evento que no queremos que se deje de lado. Y hoy sí me tocó festejarlo el mero día. Siempre lo hago posteriormente porque siempre le doy el espacio a ahora sí que a las instituciones que lo hagan. Y ahora como vi que no había nada por ahí para utilicé el mero día. Así que vamos a comenzar. Tenemos aquí un programa que lo vamos a hacer de corrido, y tendremos una charla sobre el origen de las lenguas y las lenguas que tenemos aquí en San Luis Potosí, y también hablaremos un poquito de los derechos de la conservación de las lenguas originarias, y posteriormente daremos un espacio a unos maestros que nos acompañan de la universidad para que hablen sobre el utilizar la modernidad, las redes sociales para propagar nuestras lenguas originarias, que eso es muy importante porque ahorita ya la globalización, las redes ya nos invadieron. Entonces hay que saberlas utilizar, y también por ahí podemos propagar nuestros idiomas, nuestra cultura. Porque si sabemos, si se pierde una lengua, pues se va perdiendo una cultura, se pierde una etnia, se pierde un pueblo. Entonces es muy triste que lleguemos a esa situación. Y en realidad existe el lingüicidio, ya hay muchas lenguas que ya se perdieron, se desaparecieron, y eso es triste porque se acabó esa cultura, no se sabe. Ahorita tenemos la etnia huachichil que anda en el rescate también de su lengua, que no se sabe si hablaban náhuatl, los huachichil, o qué idioma hablaban, pero como eran nómadas, yo me imagino que según el lugar donde estaban ellos aprendían a hablar y a comunicarse. Pero ellos están seguros que tenían ellos su propio idioma, y en eso están tratando de rescatar su lengua original. Entonces apoyamos a todos los grupos, y yo hago mucho énfasis en las culturas de aquí de San Luis, de nuestra Huasteca, que también tenemos varias lenguas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo. Vamos a pedir a los compañeros que van a participar que pasen para acá, para que cada uno haga su presentación, y también su presentación propia, porque nos es muy difícil utilizar el tiempo para hablar de las trayectorias. Entonces, cada quien nos vamos a pedir el favor que se autopresente. Muchas gracias. Le pido de favor al licenciado Martín que pase.
Muy buenas tardes a todos. Gracias a la maestra Antonieta por organizar esta actividad, a la biblioteca por recibirnos en este espacio para llevar a cabo esta actividad sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Pues bueno, yo voy a hablar así como que de forma muy general, no voy a ahondar en ningún punto, simplemente así de forma muy general de lo que es este día. Para la... Bueno, por ahí está. Como que le doy con las flechitas y no quiere avanzar. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, la verdad es que me surgieron como que varias preguntas sobre el Día Internacional de la Lengua, cómo, cuándo, dónde, por qué, y muchas preguntas, ¿no? Pero yo nada más aquí puse esta, o sea, ¿cuándo surge el Día Internacional de la Lengua Materna? Y bueno, pues según la información que por aquí encontré en internet, dice que el 16 de noviembre de 1999, en la Conferencia General de la UNESCO, fue aprobada la iniciativa de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000. Como cada año, bueno, en años anteriores no recuerdo cuáles fueron los temas que que en aquel entonces, o en aquellos años, la UNESCO le dio como prioridad para abordar en ese año. Bueno, pues en este año, la UNESCO, el evento de la UNESCO gira en torno a 3 temas. El primero es potenciar la educación multilingüe como necesidad para transformar la educación en contextos multilingües desde la educación infantil y mucho más allá. El segundo tema es apoyar el aprendizaje mediante la educación multilingüe y el multilingüismo en contextos globales, cambiantes y en situaciones de crisis, incluidos los contextos de emergencia. Y el tercer punto, sí lo puse en negritas porque creo que es como que lo más fácil, al menos yo así lo siento, así lo percibo, como que es como que el tema más fácil que cada uno de nosotros podemos contribuir, ¿no?, para fortalecer las lenguas, nuestras lenguas o las lenguas originarias que se hablan en el estado o a nivel nacional, bueno, en las ciudades, en las cabeceras o en las capitales de cada estado. Pues ahí creo que ya no viven solamente los mestizos, sino que ya comparten territorio con diferentes grupos étnicos, los diferentes grupos étnicos con sus diferentes lenguas, con sus diferentes costumbres y todo eso. En fin, todos vamos aprendiendo de todos. Y esa creo que es la riqueza, ¿no?, de vivir en un país multicultural, multilingüismo, con un multilingüismo pues muy rico, ¿no? Bueno, aquí la misma UNESCO en este año igual dice que cada 2 semanas desaparece una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. Y esto es porque, pues, los que hablamos una lengua, en realidad todos los conocimientos, todas las costumbres, las tradiciones y todo eso, pues se va transmitiendo de generación en generación a través de la lengua. No es lo mismo, bueno, algo parecido pasa, por ejemplo, con los libros. A lo mejor vamos a la escuela, leemos, nos dicen que leamos, que aprendamos algo, y pues sí vamos aprendiendo y vamos adquiriendo conocimientos, pero ya es pues de un libro, ¿no?, de un autor. Más sin embargo, en las comunidades, a través de nuestras lenguas, pues vamos aprendiendo, los conocimientos que vamos adquiriendo, pues son conocimientos de nuestros ancestros, y cada vez que se
que se va ahora sí que perdiendo el uso de nuestras lenguas, pues vamos perdiendo costumbres, vamos perdiendo tradiciones, vamos perdiendo conocimientos, y nuestra cultura pues cada vez se ve así como que más afectada, ¿no? Porque pues ya no se practica, ya no se transmite por el uso de la lengua menos. Otro dice, al menos otro punto dice que al menos el 43% de las 600 lenguas que se calcula que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Pues bueno, igual en México, no recuerdo exactamente el nombre de este grupo étnico, estaba viendo en las noticias no hace mucho de uno de los grupos étnicos, me parece que fue en Oaxaca, o no me acuerdo, no recuerdo bien, de donde ya estaba el último hablante, y eso lo estaba diciendo un lingüista, porque en realidad quienes han conservado de alguna manera o lo que tenemos, por ejemplo de las lenguas que ya se han perdido, lo que se sabe de esas lenguas es pues, aunque no nos guste y aunque nos duela reconocer, porque sí nos duele, pues es gracias a los lingüistas últimamente, y a lo mejor de hace muchos años, pues eran los misioneros los que de alguna manera llegaron, pues sí, con su objetivo de evangelizar, y aprendieron una lengua indígena, y de esa manera fueron, pues hay un antecedente, podemos conocer, ¿no? de que hubo, de cómo hablaban nuestros ancestros de hace, no sé, 100, 200, 300, 400 años, ajá, exactamente. Bueno, otro de los puntos dice, solo unos centenares de lenguas tienen realmente cabida en los sistemas educativos y en el público. Híjole, las lenguas indígenas en materia educativa pues sí han trabajado, yo sé que ha habido grandes esfuerzos por parte de los gobiernos, por parte de las instituciones, para que en las escuelas se enseñe lengua indígena, pues, sin embargo a veces creo que no entendemos bien el papel que debemos desempeñar para que los alumnos, para que los niños, a lo mejor de educación básica, puedan llevar a la par la adquisición de los conocimientos que se les enseña en las aulas, más y reforzar los conocimientos de las lenguas indígenas y de la cultura. Y el último punto dice, y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital. Bueno, ya más adelante tendremos la participación de un maestro que nos hablará sobre este tema también, el mundo digital en las lenguas indígenas y las lenguas indígenas pues en el mundo digital. Según mi percepción, es que en vez de que nosotros, o sea, en vez de que las lenguas consuma el mundo digital creo que nos consume a los indígenas y consume a las lenguas indígenas, ¿sí? Digo, porque puede haber indígenas y que no hable una lengua, por eso hago como menciono, no es que sea repetitivo. O sea, hay indígenas que no hablan la lengua y hay hablantes de una lengua que no son indígenas, ¿sí? Que aprenden. Bueno, esta dice, ¿para qué se celebra cada año el Día Internacional de la Lengua Materna? Pues digo, bueno, pues a lo mejor para reunirnos un rato, charlar, convivir, como que pareciera a veces que eso es lo único que hacemos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que no, el para qué, o sea, cuál es el motivo, el objetivo, la razón por la cual se hace esta actividad cada año, pues es para promover, fomentar y fortalecer la diversidad lingüística y cultural de los pueblos. Bueno, en México pues tenemos 11 familias lingüísticas, como les digo, no voy a ahondar en el tema, más que por cuestión de tiempo, pues para esto también se necesita, creo que mucho conocimiento para hablar de cada uno de ellos, y pues la verdad, a mí me falta. No sé si en la otra vida pueda aprender
pero lo que sé no lo considero suficiente como para poderles exponer, explicar y ahondar en cada uno de ellos. Ajá, bueno, otro. Igual y ya, si quieren más adelante vemos eso. En el estado, bueno, en el país existen 68 lenguas indígenas y en total son 69 lenguas, porque también los que son monolingües del español, pues también es su lengua materna, esa es la lengua que aprendieron, ¿no? Desde pequeños, y pues son 69 lenguas en total. 11 familias lingüísticas, por ahí venía las variantes. ¿Atrás? ¿Antes? ¿Otro? Sí, esas son las variantes del náhuatl. Adelante. Bueno, y en el estado de San Luis Potosí, antes, existen 3 grupos, y aquí le puse lenguas indígenas vivas originarias del estado de San Luis Potosí. Son 3: náhuatl, tenec, xiuy, que son los, así se les conoce a los, o se autoidentifican, los pames, que son pame norte, los xioy o los pame sur. ¿Y por qué puse lenguas vivas? Bueno, porque también existen los huachichiles, sin embargo, no sabemos qué lengua hablaban. Ellos ahorita han adquirido la lengua náhuatl, están aprendiendo la lengua náhuatl, pero pues no hay así como una evidencia donde digamos, pues así se escribía la lengua huachichil, o mínimo un lingüista que diga, pues así está escrito, tal vez así se pronuncia. Digo, no tal vez, porque los lingüistas conocen, ellos se valen del alfabeto internacional y ya con eso ellos pueden leer, ¿no? Una lengua que esté escrita a lo mejor con siglo. Adelante. Bueno, ahí está. República Mexicana, estado de San Luis Potosí, y los 3 grupos étnicos con sus los municipios donde se habla cada lengua. Bueno, en mi caso, pues yo hablo la lengua tenec, y más adelantito pues está el mapa en verde, que son abarca o que identifica los municipios que habla tenec. Estos son los municipios. Tenemos ahí Ciudad Valles, Tamuín, que es un municipio pluriétnico, Ébano, San Vicente, Tanquián, a lo mejor pocas localidades o comunidades o ejidos que tienen donde hablan, hay hablantes tenec, pero bueno, tienen. Tampamolón comparte territorio con tenec, náhuatl y mestizo. San Antonio y Tanlajas son 2 municipios donde sus comunidades son tenec, y en la cabecera municipal pues están los mestizos, donde también comparten territorio con los tenec. Tenemos a Quismón, que también igual tiene, creo que por ya la parte alta, donde colinda ya con la zona media, por ahí, hasta donde tengo entendido es que cuenta con una localidad de hablantes pames. Tancanwitz se comparte territorio con tenec, náhuatl y mestizo. Huehuetlán igual, y pues bueno, ya son todos. Y bueno, esta es una palabra en tenec, acnamalician. Siempre que me dicen, ¿y cómo se dice? Muchas gracias. Bueno, pues se dice acnamalician. Los que han intentado aprender esta lengua, pues sí se les dificulta muchísimo por la glotal, ¿no? Igual puedes pasar, bueno, esta la iba a dejar al final, mas sin embargo por ahí se me coló antes. Mujer tenec, ¿qué es lo que nos identifica más a los tenec? Bueno, pues lo colorido de la vestimenta, de la indumentaria y todo eso, pues ahí está. ¿Otra? Ese es un poquito como algo que antes todavía se iba transmitiendo, lo que les mencionaba hace un momento, esa transmisión de conocimientos de generación en generación. Ahora, igual como las mujeres ya no utilizan la vestimenta tenec, pues ya como le explican a las niñas, a los niños, a los nietos y todo eso, pues ya no
cada puesto, porque pues antes era de que lo que traían las personas, las mujeres, los hombres, el trabajo, la actividad en la casa, la actividad en el campo, era como que esos espacios donde se podía practicar con los hijos, con los nietos, con la familia, y donde se iba transmitiendo los conocimientos. Entonces, es una breve explicación. Igual dice, como en cualquier otra sociedad, el colorido, calidad de la vestimenta indican estatus, ¿sí? Así como acá a lo mejor para alguna fiesta, alguna ceremonia, alguna actividad muy importante, alguna mujer se pone un vestido largo muy elegante, pues igual con las mujeres tienen que será la misma cosa. Esto prácticamente ya solo queda en nuestros recuerdos, porque les comentaba, por lo mismo que ya no se utiliza, pues ya no se transmiten, ¿no?, estos conocimientos. En cuanto al petó para las niñas era verde y color de rosa. Para las mujeres casadas y plenas utilizaban los 4 colores básicos: verde, rojo, anaranjado y... ¿qué les dije? Rosa. Ajá, rosa. Para las mujeres viudas o que han tenido alguna pérdida familiar, utilizaban cualquiera de los otros colores, o sea, verde, anaranjado o amarillo, menos los considerados alegres como el rojo y el rosa. Bien. Y ahora sí, los técnicos no utilizan el color negro en señal de luto, solo quitan en su vestimenta los colores alegres, y en cuanto al petó, en vez de utilizar un rollo alto o grueso, utilizan un grosor menor. Por ahí, no sé si habrán visto en las redes sociales, en internet, de una mujer de Aquismón que traía su petó, pero enorme, así, alto, ¿no? Bueno, por ahí, son famosas esas de... Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a continuar entonces con nuestra actividad. Sobre los derechos lingüísticos nos va a hablar el maestro licenciado Martín. Buenas tardes. Muy bien, de manera somera vamos a hacer una consideración respecto a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. Digo de manera somera porque no vamos a ahondar tanto, pues es un tema amplio y el tiempo ya nos está limitando. Perfecto, pues entonces digamos que el sustento fundamental para nuestras comunidades y pueblos indígenas lo vamos a encontrar en el artículo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo nos menciona que nuestra nación, al ser indivisible, se ha sustentado en los pueblos originarios. ¿A quiénes se reconoce como pueblos originarios? Bueno, serán todos aquellos pueblos que son descendientes de personas o habitantes mucho antes de la colonia. En el marco internacional ha habido grandes logros y esto ha permitido que nuestros pueblos originarios lleguen a beneficiarse de estos derechos que la Constitución pues les ha permitido. En el marco nacional vamos a encontrar que entre los derechos que los pueblos originarios se han hecho merecedores, vamos a encontrar el derecho a una vida digna, fundamentado en su artículo 4 constitucional. También tendremos el derecho a la propiedad en virtud de la relación especial que guardan los pueblos originarios para con su territorio, y en cuanto a la protección que resultaría en cuanto al goce de otros derechos en el carácter en el marco civil, aunado al político, económico y social. Esto desde luego se va a sustentar en el artículo 27, que tiene que ver con todo lo relacionado con las tierras
las lenguas maternas sigan prevaleciendo y dándose a conocer a nuevas generaciones, es el que sustenta en cuanto al derecho a la educación y al acceso a una cultura digna. Entre otros vamos a encontrar también el derecho del que, y las prerrogativas aquellas en las que poco a poco se ha ido haciendo ganadora de los pueblos originarios. Vamos a encontrar también el derecho a decidir en sus formas de convivencia, a la organización social, política, económica y cultural, el derecho a elegir a sus autoridades de acuerdo con sus normas y prácticas y procedimientos. Desde luego, aquí hay una transición en cuanto a también ir adaptando poco a poco el ámbito jurídico que ya nuestras leyes nos reconocen, pero todo ello en el marco de la consideración de los derechos humanos hacia los pueblos originarios. En el ámbito internacional, cabe mencionar que nuestro artículo primero constitucional menciona que todos aquellos tratados y convenios en los que México ha ratificado y firmado, pues también nos va a favorecer en el ámbito de los derechos humanos. Y uno de ellos que ha sido un referente importante en los pueblos originarios es el que se celebró y se considera el convenio 169, que es la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes. Este ha sido uno de los convenios que, por ser de los primeros que se llegaron a contraer y a celebrar, fue reconociendo a nuestros pueblos originarios a grado tal de que sus derechos fueron reconocidos. Consideremos que nuestros derechos humanos pues han sido cada vez más una garantía plena para los pueblos originarios, y más que nada para que estos sigan conservando pues sus costumbres, sus tradiciones y, la más importante aún, la conservación de su lengua. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Invitamos a pasar al doctor Abel Rodríguez López. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y coordinador de la licenciatura de Antropología. Adelante, doctor. Bien, pues muchas gracias por la invitación a nuestra Antonieta y a nuestra Rodelia, muchas gracias. Y pues miren, me da mucho gusto estar aquí con alguna posibilidad de poder estar aquí. Cuestiones laborales se me complicó, pero bueno, estoy aquí un momento, les agradezco mucho. Alguna experiencia en el mundo de los pueblos originarios me ha traído aquí. Especialmente alguna experiencia en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, conviviendo con los rarámuri del Alto Río Conchos, que es una región muy norteña, donde he convivido con algunas personas, comunidades de este pueblo originario. Son los rarámuri o tarahumaras, como se les conoce fuera de la Sierra Tarahumara. El nombre que se dan a sí mismos ellos es el rarámuri. Miren, yo quiero hacer una breve reflexión de esta importante fecha, pero no es, la fecha no es en sí misma importante, sino lo importante es lo que se celebra, o lo que se conmemora, o lo que se quiere traer a la reflexión. Es una reflexión muy seria que tenemos que hacer todos, los que no tenemos por lengua materna una lengua originaria, pero también los que tienen por lengua materna una lengua originaria. En el mundo de los biólogos, de los zoólogos, de los naturalistas contemporáneos, hay una gran preocupación por la pérdida de las especies
vegetales, de las especies animales, de las especies en general. Y me parece que la preocupación por la pérdida de una cultura, de una lengua, no sé si decir que debería ser doble para todos. Probablemente sí, pero quizá la preocupación por la pérdida de cualquier especie, sea animal, vegetal o de una lengua cualquiera, debe ser una preocupación preponderante de todos los seres humanos, porque cuando las pérdidas son a causa de la conducta humana, eso tiene que preocuparnos a todos. Entonces, la maestra Gudelia mostraba unas cifras muy interesantes, como el hecho de que esto es algo que dicen los lingüistas desde hace algunos 20 años, más o menos, que cada 2 semanas se pierda una lengua originaria en el mundo, aproximadamente cada 2 semanas. Hoy se hablan alrededor de 7.165 lenguas, cuentan los lingüistas, ¿no? Pero si cada 2 semanas se va perdiendo una lengua originaria, quizá otro de los datos que daba la maestra Gudelia es que a finales del siglo, pues nos vamos a quedar prácticamente sin lenguas originarias. En México, los lingüistas auguran que probablemente solo el maya y el náhuatl vayan a seguir existiendo hacia el 2100. Hay 2 caminos de defensa, de promoción, de preservación de las lenguas indígenas, de las lenguas de los pueblos originarios. Uno es que los lingüistas hagan cosas, como lo hacen algunos, el rescate y la preservación de estas lenguas. Y otro, en el mismo camino de los lingüistas, pues es lo que hacen los gobiernos a nivel estatal, federal, municipal, como lo mencionaba el compañero de hace un momento. Son las leyes que surgen en favor de la promoción de las lenguas indígenas, de las lenguas originarias, de la promoción, de la preservación, etc. Pero también hay un camino muy importante que a mí me da mucha esperanza de que los pueblos originarios conserven sus lenguas en muchos casos hacia el 2100 y más allá, más adelante, que es que los mismos pueblos originarios son conscientes de esto y hay más conciencia, una mayor conciencia en los mismos pueblos originarios de no perder sus lenguas, de enseñar sus lenguas a sus hijos, de promover que las escuelas públicas que se instalan en sus comunidades pues sean un vehículo para que el medio educativo sea la lengua propia, por lo menos en los primeros grados. Finalmente, yo creo que si los niños de menos de 10 años aprenden su lengua materna, cualquiera que ésta sea, nunca la van a olvidar, nunca. Por más que se les imponga una lengua franca, como en este momento en México es el español o el castellano, ¿sí? Pero ese es el camino quizá que más esperanza da y que ojalá y se siga promoviendo cada vez más en las comunidades originarias. Y creo que eso es lo que nos corresponde a todos apoyar mucho, que en las comunidades de los pueblos originarios las lenguas se sigan promoviendo dentro de la familia, en la vida pública, etc. Y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, cada quien como mexicanos, como seres humanos preocupados por la preservación de las culturas y de las lenguas, de la diversidad de todo esto, pues detalles como esta reunión que nos lleva a reflexionar sobre todos estos asuntos son importantes, y creo que por allí cada quien desde su trinchera podemos apoyar a la preservación, a la conservación y a la difusión de las lenguas de los pueblos originarios. En fin, yo quisiera nada más añadir a esto que he dicho, que la importancia de esta preservación, de esta conservación, de la difusión de las lenguas originarias repercutiría
en la continuidad de la diversidad, y la diversidad, y no la homogeneidad en las lenguas, en las culturas, es lo que enriquece a la humanidad. Que muera una lengua, que muera una cultura, es la pérdida de una parte del acervo del conocimiento de la humanidad. Y eso creo que tiene que ser una preocupación preponderante para todos los mexicanos y para todos los seres humanos, porque las lenguas se pierden en el mundo. Termino con un elemento que me llamó mucho la atención en una lectura que hice de un antropólogo llamado Marc Augé. Él dice que en algunas culturas africanas consideran que la muerte de un anciano o de una anciana equivale a la pérdida de como si se quemara una biblioteca. ¿Sí? Es la pérdida de una biblioteca en Occidente. Es donde se conserva el conocimiento, en la biblioteca. Y la muerte de un anciano o de una anciana de un pueblo originario en África, en muchas comunidades africanas, se considera de tal manera esa pérdida. Pues nada más nos queda, no nos queda sino pues seguir trabajando, cada quien, los hablantes de la lengua, que no dejen de hablar su lengua, y diré gracias en la lengua tarahumara, que es una lengua también minoritaria, pero quizá la más numerosa del norte de México. Entre los rarámuri o tarahumaras hay alrededor de 115,000 hablantes. Jipeco, Quetasi, Rarámuri, Raecha, Aminat, Chihuahua, Pereame, Matetreba, Mapuite, Mejewe, Ganiriga, Jenaí, Tujuyua. Estuve muy contento de estar aquí con ustedes, es lo que dije, y agradezco a los tarahumaras de Chihuahua que me enseñaron mucho de su lengua y de otras cosas de su cultura. Muchas gracias. Ahora sí vamos a pasar con la importancia de los medios para la propagación de la lengua. Maestro de... Bien, pues seguimos con la participación del doctor, del maestro Debo Almeida, casi doctor. José, por favor. Bueno, yo estoy ahorita trabajando en la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad. Ahí hice mi posgrado en estudios latinoamericanos, y la verdad es que yo les quiero presentar un tema que es resultado, en parte resultado de un estudio que hice yo sobre activismo digital indígena por la defensa del territorio. De hecho, esto era un capítulo de mi tesis, pero pues ya no se logró meter, pero pues me sirve para reflexionar. ¿Cómo llegué yo a esto de llamar pues el indígena digital? Es que cuando me tocaba hacer trabajo de campo en las comunidades indígenas, que yo hice trabajo de campo hice trabajo de campo en Bolivia, hice trabajo de campo en Oaxaca, hice trabajo de campo en Colombia. Entonces, esto era parte de mi proyecto de investigación y pues no quedó. Entonces, ¿cómo llegué? Pues no quería guardarlo ahí, que se quedara olvidado en la computadora. Lo que hice fue reflexionar sobre el surgimiento de una identidad digital. Nosotros, digamos, los mestizos, de pronto tenemos como estas etiquetas de decir los estudiantes digitales, ¿no? Pues el gobierno digital, y estar hablando de ciertas cosas que le agregamos lo digital como si fuera una característica. Bueno, cuando yo estaba haciendo la investigación me di cuenta que también las comunidades indígenas pues tienen esa característica de ser digitales. ¿Cómo llego yo a esta reflexión? Es que me doy cuenta que hay en América Latina más de 826 pueblos, ¿sí?, que representan entre el 8 y 9% de la población total de América Latina.
Estas comunidades, pues obviamente están tratando, ¿sí?, de mostrarle al mundo, a partir de la utilización de las herramientas tecnológicas, pues su manera de vivir, su manera de pensar, su lengua, su participación política, su gastronomía, el territorio de donde vienen, ¿no? Entonces, yo reflexiono sobre cuál es el medio de comunicación que siempre ha estado presente en las comunidades indígenas. Es el radio. Sí, el radio ha sido una herramienta fundamental para las comunidades indígenas. Y las comunidades indígenas no lo olvidan todavía. Todavía están las radios comunitarias, todavía algunas, ¿verdad? Porque algunas se están cerrando. Pero son tan hábiles estas comunidades que en la aparición de las tecnologías de la información y comunicación, pues migran el radio al radio digital. Entonces es como mi manera del medio del engarce que yo hago entre el radio, que es tradicional, a las tecnologías digitales. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque son herramientas digitales que, si bien no están al alcance de todos, porque todavía hay un tercio de la población que no está conectada a internet, de cierta manera hay comunidades que se han apropiado de estas tecnologías para permanecer, digamos, ¿no?, o hacerse visibles. No todos, porque la tecnología también tiene ese rasgo que pues no todos podemos contar con la tecnología, y menos de primera clase, ¿no? Entonces, en este pensar de cómo las comunidades indígenas utilizan los medios tradicionales, pues también quiero decirles que hay otras comunidades que, apropiándose de las tecnologías, de cierta manera también están experimentando, están superando las brechas digitales, la alfabetización tecnológica en algún punto importante para hacerse presentes en la red. Yo lo veo desde el activismo, pero no solo es el activismo por la defensa del agua o la defensa del territorio, sino también es el activismo a favor de la protección de la lengua. Es decir, que hay comunidades indígenas que están construyendo sus propios recursos tecnológicos para hacer, digamos, como un soporte digital de su lengua. Entonces esto es muy importante. Pasaron de estar presentes en el radio y la televisión a estar presentes en Facebook, WhatsApp, Messenger, y pues también hasta en TikTok, ¿no? De cierta manera, entonces, sí hay una apropiación tecnológica de parte de estas comunidades, no todas, es lamentable, pero una parte de ellos ya está presente, ¿no?, ya está visible. ¿A dónde quiero llegar? Pues que también las comunidades indígenas, las identidades indígenas, decía la maestra Godelia, ¿no?, hay indígenas que no hablan su lengua y hay personas no indígenas que hablan la lengua, ¿verdad? Bueno, esto también quizá tiene una explicación en que actualmente tenemos la posibilidad, por ejemplo, los que no somos de pueblos originarios, de aprender una lengua a través de una aplicación, como el zapoteco o el náhuatl. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, se apropian de la tecnología, resisten el impacto a la desaparición de su cultura, porque pues es un hecho que están desapareciendo las lenguas, las tradiciones, pero la tecnología les ayuda a rescatar, compartir y almacenar esa información para que no se pierda, ¿sí? Entonces es una herramienta que cada vez están utilizando mejor. Hay ejemplos muy claros. A mí me tocó acompañar a los compañeros de Colombia a hacer un documental sobre autonomías territoriales que ustedes pueden checar en internet haciendo una búsqueda que dice Telepacífico, autonomías territoriales, y ahí van a encontrar 3 temporadas sobre episodios pequeños que hablan de algo relativo a su cultura. Por ejemplo, la protección de sitios sagrados, contra la minería, autonomía alimentaria y muchos otros temas. Entonces esa es una herramienta que están utilizando las comunidades allá en Colombia, ¿no? Por lo tanto, sí veo que hay una apropiación para reivindicar no solo los derechos humanos de las comunidades indígenas, sino también los derechos tecnológicos, es decir, que de cierta manera se les provea de cierta tecnología para que ellos también puedan acceder a lo que nosotros accedemos, digamos, en la ciudad, ¿no?
que tengan más facilidades para minimizar más la brecha tecnológica en la alfabetización digital utilizando las tecnologías, ¿no? Si la utilizamos para el ocio, pues también que la puedan utilizar pues para visibilizar su cultura y para proteger su lengua y otras tradiciones. Porque pues obviamente la tecnología ayuda a eso, ¿no? Ayuda a estar presente en esos espacios y en estos contextos digitales. Y en resumen, pues yo llego a la conclusión de que el indígena digital es un actor en la red que lo mismo produce, consume y comparte información en el internet, es decir, como todos nosotros. Y obviamente en las redes sociales, solo que tiene algo muy en particular que lo hace desde su cosmovisión. Nosotros podemos acceder, digamos, hay pueblos que ya tienen su página de Facebook, hay comunidades y nos están hablando de cómo se crea el mundo, digamos, a partir de su cosmovisión, sus tradiciones, lo que comen, ¿no? Sus actividades diarias, su educación, sus formas de gobierno. Entonces, este es el indígena digital, ¿no? Que se apropia de las herramientas y de las narrativas digitales, comparte su pensamiento, su cultura, sus tradiciones, las participaciones que tienen en su comunidad, los movimientos. Sobre todo algo muy importante es que en los últimos años, a partir de, pues yo creo que de la década del 2010 en adelante, muchos movimientos sociales han tenido un poderío importante y una influencia mundial en las redes sociales, específicamente en Facebook. Entonces es un actor, es una identidad, sí, que está conquistando el espacio digital. Y pues para finalizar, pues es que el indígena digital pues es ese actor social, es un actor social, sí, que aparece en esos imaginarios del espacio digital y que nosotros lo podemos ver que va incorporando esas tecnologías a su vida cotidiana. Cierro con una anécdota. Fui a un encuentro de tradiciones en Aquismón hace como 3-4 años y de pronto me vi mucha gente, porque era un encuentro de tradiciones, mucha gente con su celular tomando notas de audio, mandando fotos y videos, y me acercaba y les preguntaba, pues evidentemente comunidades indígenas, porque estábamos en un encuentro de tradiciones, y les preguntaba, ¿no? ¿Cómo aprendieron a usar la tecnología? Y me decían, pues moviéndole, picándole, ¿no? ¿Y qué es lo que más haces con la tecnología? Y me decía, estar en contacto con los otros. Es decir, que había una necesidad de estar en contacto con aquellos que están fuera de la comunidad y utilizaban herramientas tan específicas como WhatsApp, porque WhatsApp les permitía hablar en lengua, ¿no? A través de la grabación de una nota de audio. Entonces, estas comunidades, estas identidades, pues están apropiándose de esa tecnología para hacer cosas. Y es importante tener en cuenta otra cosa, que las comunidades indígenas se hallan muy bien en la red, porque su constitución social es una red. Entonces no les es ajeno el espacio. Cuando ellos migran del espacio físico al espacio digital, es el mismo espacio de red. Están construyendo redes como las que construyen en sus comunidades. Y pues con eso cierro, ¿no? En el hecho de que veamos que hay una identidad que está presente y que hay que mirarla, porque no es solamente en los contextos inmediatos que lo estamos viviendo como la Huasteca Potosina, sino son movimientos globales que obviamente están utilizando la tecnología para hacer visible toda esa cultura tan maravillosa que tienen. Entonces, pues esta es mi reflexión en torno precisamente a este Día Internacional de la Lengua Materna. Y muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, maestro, por su interesante charla. Qué bonito que ya se puedan utilizar los medios para hablar mejor lengua. Así que vamos a pasar ahora a las lecturas en los diferentes idiomas. Viene la compañera Rosalina a compartir algo en náhuatl.
Muy buenas tardes a todos. Tlaxcamatimi, Paparicaja, Nistoque, Caquise Sequenci, Tonahuatlastor, Miak Paquilisti, Nelia de Pacto que Mica Tistoque, Caquise Sequenci, Tonahuatlastor. Muchas gracias porque están aquí con nosotros. Yo les voy a leer un cuento que se llama El conejo en la luna. No sin antes mencionar que tenemos 31 variantes. Este cuento es de la Huasteca Potosina, bueno, especialmente de Matlapa. Huatochi y Panmexi. Se tonali Quetzalcóatl, Hueyi Huancualiteotl, Yahti Pachaloto, Keniki Setlacat y Pantlachtipactli. Se tonali Nenentayoya, y Cartiotlac Mayana Huanciatoya, que no pa historia, ya que estoy leyala, Nenementillaya, que maquiitac. Ixnesquilla Juan Tlahuilla, Citlalimbe, Mezqui Noquia, Ixquisquilla, Huescapa, Huasca, Mosegue, Utecle, Mosihuayaya, que Masepi, Cuatochsiqui, Ita, Tlacuasto, Tlaquetichihua, Quitlatlani, Nani Cuasacat, Tineki Kenzi, Tlaxcamat Tenash ni Cuasacat. Huacatlaquetichihuas. ¿Cuál es el esquía ni apismiquisquía? Huantina teatemahuisquía. Piscuatorci monechcahui campaquet. Quetzalcóatl huanquito. Chiquita, nasa ni piscuatorci. Tlantimayana, chinechcahui. Nicanisto, Huacateot, Xixalasho, Quixalasho, Piscuatorci, Huanquiili. Ta, Axtisanse Piscuatorci, Ta, Noche Tlaltepactli, Mitztlaviquise, Huescapa, Quitlananqui, Tlahue, Huescapa, Campamestle, Hualocona, Noquia, Mucasque, Ixnesto, Cuatochi y Copinca. Teipateot, Quitemoe, Guasempa, igual, Tlatepactli, Quitemo. Ne, Tispisto, Huixcopinca, Tlahuica, Tlahuilpa, ni noche más se guarme, quítase igual, y canochipa tonal. El conejo en la luna. Quetzalcóatl, el Dios grande y bueno, se fue a viajar una vez por el mundo con figura de hombre. Como había caminado todo el día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre. Pero todavía siguió caminando hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino para descansar un poco cuando vio a un conejito salir a cenar. Le pregunta, ¿qué estás comiendo? Estoy comiendo zacate. ¿Tú gustas? Gracias, pero yo no como zacate. Entonces, ¿qué vas a comer? Moriré tal vez de hambre y de sed. El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo, mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, estoy aquí. Entonces el Dios acarició el conejo y le dijo, tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo para siempre se ha de acordar de ti. Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada su figura. Entonces el Dios lo bajó a la tierra y le dijo, ahí tienes tu foto en la luz, para todos los hombres y para todo el tiempo. Tlaxcamatimi.
cantaros un cuento que se llama Yo soy Ipac, el dios del maíz originario de la Huasteca Potosina, y editado también por Rosita y su esposo, es editor de la imagen. Es un precioso libro que yo estoy muy enamorada de ese cuento, que a veces lo narro cuando ellas lo leen, pero hoy nada más vamos a leer una parte, es un poquito extenso. Es una bella historia de lo que fue el dios del maíz, que es originario de la Huasteca Potosina. Por aquí van a pasar ellas dos a leerlo en español y un poquito en técnico. Quiero decir que la maestra Gudelio también hizo la traducción en técnico de ese bonito cuento. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes o buenas noches a todos. Bueno, yo no soy hablante de lengua indígena, soy originaria de la Huasteca Potosina, del municipio de Tanquián, pero pues siempre he sido, pues por así decirlo, fan de nuestra cultura, sobre todo de la cultura general en México, ¿no? De toda la riqueza cultural, el patrimonio cultural que poseemos como mexicanos, que es muy vasto y muy bello. Y en el 2015, en colaboración con la maestra Gudelia, mi esposo Juan Eduardo, hicimos este librito que se llama Yo soy Ipac, que es el mito del espíritu del maíz, del dios del maíz, de los Tenec. Cada año, bueno, ya van varias veces que lo presentamos y siempre en estas fechas pues sale este tema y vuelve a, como que Ipac vuelve a cobrar vida, y eso me da mucho gusto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues fue un esfuerzo que hicimos por querer rescatar el patrimonio cultural intangible, como los mitos y como la lengua también, ¿no? Que es el Tenec, el libro está escrito en español. Y pues viene muy bien todo esto a hoy que conmemoramos el Día de la Lengua Materna, de la lengua, el Día Internacional de la Lengua Materna. Y veo que, bueno, este libro surge en 2015, pero veo como ahorita que platicaban de las herramientas digitales y todo eso, pues cómo va evolucionando todo, ¿no? Que al final de cuentas, qué bueno que se está dando difusión, que no solamente se trata de un día, ¿no? Se trata de siempre estar constantemente pues difundiendo, promoviendo todo esto, seamos o no hablantes de una lengua indígena. Y pues ojalá que esto sea como que no se nos olvide y que siempre tengamos el interés por querer rescatar nuestro patrimonio, que al final de cuentas pues nos pertenece, ¿no? Como mexicanos. Y bueno, de hecho ahorita que platicaban del indígena digital, precisamente con esto de las redes sociales, pues sí, yo estoy en grupos de hablantes Tenec y me da mucho gusto y lo sigo porque me gusta, pero cómo comparten precisamente toda esa cultura, o sea, cómo escriben entre ellos, conversan entre ellos en Tenec, y a lo mejor muchos no lo saben tal vez escribir bien, pero lo están haciendo, ¿no? A final de cuentas están dando difusión de su lengua, comparten sus recetas, y pues todo eso es muy enriquecedor para una servidora, y pues también yo creo que para toda la gente que nos gusta pues estar en esto, ¿no? Y bueno, yo soy Ipac, precisamente nace de esa preocupación de querer hacer pues un material didáctico. Yo soy diseñadora gráfica, soy ilustradora, entonces este libro está dirigido a los niños, aunque generalmente es para todo tipo de público. Y pues surge de esa inquietud, ¿no? Y de ese gusto por querer hacer algo, porque al final de cuentas, aunque sí existen los esfuerzos, sí se están haciendo cosas, creo que nunca es suficiente. El patrimonio es muy vasto, entonces pues
pues bueno, ojalá sigan existiendo más herramientas, sobre todo material didáctico, ¿no? Para los niños, para las infancias, que les sirva de apoyo para aprender, o al menos conocer parte de la cultura. Y bueno, vamos a leerles un pedacito. Quisiera yo, bueno, es que ya me siento como en examen, porque pues sí, tomé un curso, en el 2019 estuvimos en un curso de lengua con la maestra Budelia, y la verdad les comentaba, pues sí aprendí algunas frases, lo básico, ¿no? Palabras, y todo iba muy bien, nada más que, bueno, después se vino la pandemia, ya no hubo continuidad del curso, y pues la verdad sí se olvida, o sea, sí se olvida, pero bueno, y a mí me da mucha pena hablarlo o querer leerlo, porque pues aquí tengo a la maestra y me siento como en examen. Pero bueno, al final de cuentas, me decía otra maestra, dice, pues es que yo tampoco lo sé hablar muy bien, todavía no lo sé expresar, pero pues al final de cuentas creo que es importante, ¿no? Pues intentarlo, ¿no? De los errores se aprende. Pero bueno, para que lo escuchen bien, mejor la maestra lo lee. La maestra lo lee en una parte entera y yo les digo que nos dijo en español. Muy bien, bueno, pues esta es una leyenda, una de las varias leyendas. Zipac es un solo personaje, hay varias, es la misma leyenda pero como con diferentes elementos variantes. Ajá. Zipac, el dios del maíz, hasta donde yo recuerdo, hasta donde quedé mi adolescencia, todavía era como alguien o algo muy respetado en las familias, que las familias respetaban mucho a Zipac, respetaban mucho la siembra, las temporadas de siembra, la cosecha, y más si aparecía dentro, al cortar los primeros elotes se encontraban por ahí un Zipac, o sea, de hecho el elote con el caminito, no sé si ustedes habrán visto, tienen el elote o la mazorca, tienen como un caminito liso, y ese era prácticamente un delito pasar el dedo sobre ese caminito. Al menos yo recuerdo que eran las recomendaciones, sugerencias y regaños de mis abuelitos de no hagas eso es una falta de respeto al dios del maíz, ¿no? A Zipac. Y pues bueno, yo entiendo que pues vamos evolucionando, las generaciones van, las nuevas generaciones, pues igual yo pienso